¿Qué tal? Yo soy Lalo y hoy vamos a empezar justamente un tema bien importante que básicamente es una noción con la cual vamos a tratar de... Si consideramos una función que está definida en cierto rectángulo, que es acotada, y además existe una sucesión de particiones del rectángulo R que cumple esta condición de límite de las sumas superiores menos las sumas inferiores de la función con respecto a estas particiones n, cuando variamos el n hacia infinito, es cero. Entonces lo que vamos a poder asegurar es que nuestra función f es integrable y además vamos a tener una manera de calcular la integral como este valor límite tanto de las sumas superiores o de las sumas inferiores. ¿Okay? Entonces, probar que es integrable realmente no está tan complicado a partir de cierto criterio. Lo que va a ser un poco más interesante tal vez es ver que de veras con este método podemos calcular el valor de ciertas integrales. Entonces la demostración va de la siguiente manera. Justamente si queremos probar primero que sí es integrable nuestra función, pues hay que utilizar el criterio, ¿sale? De que podemos aproximar sumas superiores a sumas inferiores tanto como queramos, ¿no? Entonces, pues para eso vamos a considerar un número positivo y vamos a tratar de ver que existe alguna partición con la propiedad que queremos. Como sabemos que cierto límite es cero, justamente que el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior de f con respecto a la sucesión de particiones menos la suma inferior de f con respecto a la partición adecuada es cero, pues esto qué quiere decir, que en particular para cualquier epsilon, si consideramos por ejemplo este fijo, pues en algún momento estos números en valor absoluto se están haciendo tan pequeños como queramos. De hecho, esta es una sucesión de números mayores iguales que cero, entonces basta que solo consideremos así, sin valor absoluto, coinciden. Y entonces lo que podemos asegurar es, a partir de este límite, que existe un momento, vamos a llamarle n epsilon en los naturales, tal que si tenemos cualquier índice mayor o igual a este n epsilon, pues este valor de las sumas superiores con respecto a la partición enésima es más pequeño en valor absoluto que epsilon. Ya dijimos que esto coincide con el valor absoluto. Y pues entonces basta que consideremos en particular, por ejemplo, este n epsilon, ¿no? Sabemos que la suma superior de f con respecto a p n sub epsilon menos la suma inferior de f con respecto a p n sub epsilon es más pequeño que epsilon. ¿Eso qué quiere decir? Que para este número positivo encontramos una partición que satisface esto de que la suma superior y la suma inferior distan menos que epsilon. Y eso fue para cualquier distancia positiva, ¿no? Entonces, por nuestro criterio de integración sabemos que esto implica que f es integrable sobre r. Ok, entonces pues ahora lo que tenemos que hacer nada más es ver que de veras podemos aproximar la integral por pues, estos límites tanto de la suma superior como de la suma inferior. Entonces lo que vamos a hacer es la siguiente observación. Para cualquier natural que nosotros estemos considerando se va a satisfacer la siguiente cosa. La suma inferior de f con respecto a la partición enésima de esta sucesión ya sabemos que es menor o igual que el valor de la integral, ¿sale? Porque justamente el valor de la integral es el supremo sobre las sumas inferiores y esto a su vez es menor o igual que la suma superior de f con respecto a la partición enésima, ¿sale? Y esto se vale nada más de que pues la suma inferior y la suma superior siempre tienen esta relación de comparación con respecto a la integral, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es básicamente restar en esta desigualdad la suma inferior. Lo que vamos a obtener es que también se vale que 0 es menor o igual que la integral de la función menos la suma inferior de f con respecto a la partición enésima y menor o igual que la suma superior de f con respecto a la partición enésima menos la suma inferior. ¿Sale? Entonces tenemos esta desigualdad. Ahora lo que vamos a hacer es considerar pues, una cosa de un comportamiento hacia el infinito. Justamente esta es una sucesión constante. Cuando n tiende a infinito pues va a tender a 0.
Entonces esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Por otro lado, también esta sucesión por hipótesis está tendiendo a 0 cuando n tiende a infinito. Eso quiere decir que la sucesión que está ensanguichada entre estas dos también converge y converge a 0, ¿sale? Entonces, por lo tanto, lo que sabemos es que el límite cuando n tiende a infinito del valor de la integral de nuestra función menos la suma inferior, pues debe de ser 0. Y pues utilizando álgebra de límites, eso no es otra cosa más que decir que límite cuando n tiende a infinito de los valores de la sucesión que sí dependen con respecto al índice, porque esto de aquí es una constante con respecto a la letra n, pues nos va a decir que esto nada más es el límite cuando consideramos las sumas inferiores, debe coincidir con el valor de esta integral. Solo es hacer el algebrita, ¿sale? Entonces así tenemos lo de que la sucesión de sumas inferiores, su límite tiende a f. Para ver que pues, el de las superiores también tiende a esta integral de f, pues lo que podemos hacer es un truco muy parecido. En vez de restar la suma inferior, podemos restar la suma superior y ahora estaría ensanguichado superiormente por 0 y inferiormente por la suma inferior menos la suma superior. Esos irían a 0 y entonces también se valdría lo mismo para la suma superior. O de otra manera, pues nosotros sabemos que la diferencia de esta sucesión con la de las sumas superiores es 0. Si esta tiene límite cierto número, pues como la otra sucesión también está teniendo límite 0 cuando la comparas con respecto a esta, pues debe de tener el mismo límite, ¿no? Entonces cualquiera de los dos argumentos es válido, pero pues ya con eso nos convencemos de que la suma superior también se aproxima a este valor de la integral, ¿ok? Entonces este resultadito, aunque es bastante sencillo y no tan complejo de mostrar, va a ser fundamental para poder calcular o hacer los primeros ejemplitos de a de veras encontrar valores de funciones, ¿no? Bueno, valores de la integral de ciertas funciones. Entonces vamos a dejarlo aquí en cuenta y ahora sí vamos a comenzar con la definición de la medida de Jordan. Entonces vamos a considerar un conjunto A que está acotado y obviamente vive en un R a la n. Vamos a considerar la función característica que se define de esta manera. Va a ser 1 en los vectores que sí viven en el conjunto A y 0 en los que no están en ese conjunto, ¿sale? Esa función se llama la función característica de A. Vamos a decir que nuestro conjunto A es Jordan medible si existe un rectángulo R de manera que contiene a nuestro conjunto y además la función característica es integrable sobre este rectángulo. En ese caso, la medida de A la vamos a definir como J mayúscula de A y va a ser el valor de esta integral de la función característica sobre este rectángulo. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí hay que hacer una pequeña análisis al respecto de la definición. Todo está perfectamente bien definido en el sentido de la función característica y la definición de que un conjunto sea Jordan medible. Lo que tal vez hay que tener más cuidado es ver que de a de veras esta definición de medida realmente no va a estar cambiando, ¿sale? Porque estrictamente podrías pensar que este valor de j de a depende del rectángulo con el que estamos integrando, pero realmente eso no es cierto, ¿no? Solo basta con que exista algún rectángulo y este valor va a ser invariante independientemente de qué rectángulo estemos considerando, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a hacer primero esa primera proposición de ver que esta j de a no depende del rectángulo, ¿va? Entonces la proposición va a decir esto. Si nosotros tenemos un conjunto Jordan medible, y tenemos dos rectángulos, R1 y R2, rectángulos que contienen A, entonces la integral sobre R de la característica de A sobre R1
es lo mismo que la integral sobre R2 de la característica de A. ¿Sale? La demostración de esto pues la vamos a hacer de la siguiente forma. Realmente va a ser una cosa más intuitiva que una cosa que vamos a hacer con mucha formalidad, y va a ser la siguiente cosa. En primer lugar, lo que sucede cuando tenemos nuestro conjunto A, vamos a dibujar una cosa para más o menos entender. Por ahí podemos tener una figura de nuestro conjunto A y pues vamos a representar de alguna manera a nuestros rectángulos que contienen, ¿no? Entonces digamos que este es el rectángulo R1 y tenemos también nuestro rectángulo R2. ¿Sale? Entonces pues esos son dos rectángulos que contienen a nuestro conjunto y pues habría que ver que de veras estas integrales coincidan. Entonces lo que vamos a considerar es, vamos a tomar como R a la intersección de estos dos rectángulos, tanto de R1 intersectado con R2. Una observación que no es muy difícil convencerse es que cuando intersectamos dos rectángulos, eso coincide, sale con un rectángulo. Nada más, pues la idea es, como un rectángulo es un producto cartesiano de intervalos, cuando intersectamos como que en cada dimensión está quedando una intersección de intervalos cerrados, que de nuevo queda un intervalo cerrado. ¿Sale? Entonces si consideramos ese rectángulo, pues lo que va a suceder es una cosa de este estilo, justo este es como este rectángulo blanquito, y como ambos rectángulos, tanto R1 como R2 contenían a A, este nuevo rectángulo sigue conteniendo a A, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer, pues ahora va a ser probar que cualquiera de estas dos integrales coincide con la integral de la función característica sobre esta intersección del rectángulo, ¿sale? Entonces la característica de la función A sobre este rectángulo es integrable y va a ser lo mismo que tanto con R1 como con R2, ¿sale? Entonces aquí el I puede ser tanto 1 como 2. Vale, ¿y cómo le hacemos para esto? Pues la idea es la siguiente. Cuando consideramos una cosa de este estilo, de alguna manera podemos pensar en ciertas particiones. Por ejemplo, para el R2, pues lo que va a quedar es una partición del siguiente estilo. Como que tenemos el rectángulo que está hacia la derecha y el rectángulo que está hacia la izquierda. Para el R1 lo que pasaría es que tenemos como un poquito de más rectángulos, ¿sale? Tendríamos algo de este estilo, para que sí sea una partición. Va a ser como extender de alguna manera todos los lados de nuestros rectángulos involucrados, y eso nos va a dar ciertas particiones, ¿sale? Entonces de alguna manera lo que pueden pensar es como que se induce una partición en cada rectángulo, pensando en unir de forma ajena al conjunto de extremos de cada uno de los intervalos, pues los extremos respectivos de nuestro rectángulo, ¿sale? Entonces, bueno, tal vez eso es medio confuso, pero lo que quiero decir es la siguiente cosa. Si aquí teníamos, por ejemplo, que esto era A1 y esto era B1, y a nivel de sobre esta dimensión, y si esto era A2 y esto era B2, lo que está pasando es que el R2 tiene también aquí un A1, digamos chirulo, y acá un B1 chirulo, y la partición que se está induciendo sobre R1 es, pues teníamos el B1 que sí está metido entre estos dos, entonces como que lo tengo que agregar sobre esto, ¿sale? Y también pues tenemos acá en la otra dimensión un A2 chirulo y un B2 chirulo, y estos sí se agregan, entonces en esta partición debo de agregar tanto el A1 chirulo como el B2 chirulo, ¿sale? Y entonces así se está induciendo como ciertas particiones. Lo importante pues es justo decir la siguiente observación. Sea, por ejemplo, para el caso de R1, va a ser análogo para R2, sea P la partición inducida por este proceso. Entonces, pues lo que va a quedar es de alguna manera una
partición donde se va a inducir como subrectángulo justo este rectángulo R, ¿sale? Entonces vamos a tener una partición donde vamos a tener un R1, un R2 y así. Y también vamos a hasta un RK y también está este rectángulo R. ¿Ok? Sale. Entonces vamos a fijarnos ahorita nada más en la suma superior de nuestra función con respecto a esta partición. Entonces consideramos, y obviamente sobre el rectángulo R1, consideramos la suma superior de la función característica sobre esta partición P. Pues esto va a ser la suma desde i igual a 1 hasta acá de los supremos por las medidas de los RIs, y por ahí también está justamente el supremo sobre el rectángulo R multiplicado por la medida de R. ¿Sale? Ahora, lo interesante de esto va a ser ver qué pasa con estos MIs. Fíjense que justo estamos teniendo MIs que son los supremos sobre estos rectángulos, ¿sale? Son como los que no están teniendo a. Entonces, ¿qué sucede con los valores de la función en todos esos rectángulos? Justamente se cumple que para todo i, que está desde 1 hasta acá, cada uno de estos rectángulos, el R1, el R2, hasta RK, no tiene puntos de A, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque esos son como aparte del conjuntito A, y pues como no tiene puntos de A, la función característica tiene que valer 0 en ellos, entonces su supremo pues es 0, ¿sale? Entonces lo que está sucediendo es que en esta suma superior pues realmente lo único que importa es este factor, el m por la medida de R. Y pues como ahí sí estamos teniendo puntos de A, claro, siempre y cuando A sea distinto al vacío, pues sus valores solo son 0 o 1, pero sí hay puntos de A. Entonces el supremo del conjunto de imágenes pues solo va a ser 1, ¿no? Entonces va a quedar la medida de R. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues justo que la suma superior realmente solo tenemos que involucrar a lo que sucede en el rectángulo R, ¿ok? Entonces, cuando queremos fijarnos en por ejemplo, una sucesión de particiones que se aproxima al valor de la integral, lo que va a ser suficiente, pues nada más es pensar en las particiones restringidas a este rectángulo R, ¿sale? Entonces, por lo tanto, el valor de la integral sobre R1 de la característica solo se puede conseguir con el proceso de las particiones, pero restringidos a R, ¿no? A este rectangulito que es la partición. Entonces, pues con eso lo que está sucediendo básicamente es lo que queríamos. Cuando nosotros estamos integrando sobre R1, nos podemos olvidar de lo que no está en la intersección de estos dos rectángulos, y pues vamos a quedarnos solo con esa integral, y entonces vamos a obtener eso, ¿no? Por lo tanto, la integral de la función característica del conjunto sobre R1 es lo mismo que la integral solo sobre este R de esa misma función característica. ¿Sale? Análogamente sucede para el R2, nada más que ahí pues los rectángulos, en este caso, pues va a quedar como este del lado izquierdo y el del lado derecho. Ahí pues nada más hay como dos subrectángulos inducidos por la partición, y pues en uno este valor es 0 y en el otro pues sí está teniendo pues la medida del rectángulo. Entonces esa es la idea, ¿no? Realmente cuando hacemos esto de tener dos rectángulos, cuando los intersectamos, ahí realmente es lo único que necesitamos hacer de teoría de integración, y en los demás rectángulos pues todo se está haciendo 0, ¿sale? Entonces, bueno, con esto pues de veras está bien definida la noción de la medida de Jordan, no depende del rectángulo que contenga nuestro conjunto, y pues ya podemos hablar de J de A independientemente de qué rectángulo estemos utilizando para la integración, ¿sale?
Entonces, muy bien, con esto ya tenemos bien establecida la definición y pues no hay ningún problema en haber introducido estas nociones. Todo está bien definido. Pero pues ahora vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sale? Ahorita pues realmente lo único que tal vez es medio claro de las cosas que podemos medir, pues es la siguiente observación. Si nosotros tenemos un rectángulo, eh, lo que va a suceder es que los rectángulos son Jordan medibles, ¿sale? Y su medida de Jordan coincide con la medida del rectángulo R. ¿Sale? No es muy difícil convencerse. Si tomamos la función característica sobre un rectángulo, pues eso quiere decir que es una función que vale 1 en los puntos del rectángulo y 0 fuera, ¿no? Si tomamos una partición de nuestro rectángulo que pues tenga ahí ciertos subrectángulos, cuando nos fijamos en una suma superior o en una suma inferior, lo que sucede es que tanto el supremo como los ínfimos de las imágenes sobre los subrectángulos pues está haciendo 1. ¿Sale? Entonces nada más voy a decir esto rápidamente. Si yo tengo la suma superior sobre la característica de un rectángulo con respecto a una partición, pues esto es lo mismo que esta suma, desde igual a 1 hasta acá, digamos en los rectángulos, de ciertos supremos, pero como son supremos de una función característica de los rectángulos que están valiendo 1 a lo más ahí, pues el supremo es 1 por las medidas de cada uno de los RIs. Entonces en realidad lo que estamos haciendo es sumar las medidas de los rectángulos que están conformando todos unidos el R. Entonces esto es la medida de nuestro rectángulo. Y esto sucede tanto con la suma inferior como con la suma tanto con la suma superior como con la suma inferior. Entonces todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores coinciden con la medida del rectángulo y entonces es integrable porque pues, el supremo y el ínfimo de estas cosas va a ser la medida de R y justo este es el valor de la integral. ¿Ok? Entonces los rectángulos son Jordan medibles y su medida de Jordan coincide con la medida de los rectángulos. Entonces esto nos da pie a tratar de ver que de alguna manera esta forma de medir conjuntos es compatible y está inspirada en la manera que utilizábamos para medir los volúmenes generalizados de rectángulos, ¿sale? Entonces, pues esto nos está diciendo que de alguna forma estamos extendiendo esta noción de medir conjuntos, pero ahora pues pueden ser conjuntos de distinta manera. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo, que no se ve como un rectángulo, pero que sí es un conjunto Jordan medible. Nuestro ejemplo va a considerar esto. Consideremos dos números reales positivos A y B y el subconjunto de R2 definido por las parejas que satisfacen esto. La primera entrada es más pequeña que A y más grande que 0, con posibilidad de igualdad. Y la segunda entrada también es mayor o igual que 0, pero es menor o igual que la multiplicación de B entre A por esta primer coordenada, ¿sale? No es muy difícil convencerse que esto es un triángulo, ahorita lo dibujamos. Y pues este conjunto A es un subconjunto de R2, que es un triángulo. Y la afirmación es que va a ser Jordan medible y su medida de Jordan coincide con A por B sobre 2. Una fórmula que más o menos estamos muy familiarizados desde primaria, que es básicamente si tenemos un triángulo, como que nosotros sabemos que su área coincide con la base por la altura sobre 2. Si hacemos el dibujito de qué triangulito es este, pues básicamente es una cosa del estilo, tenemos aquí A y tenemos por acá B. Entonces el conjunto A es de alguna manera, bueno, no es de alguna manera, es este conjunto. Todos los puntos que están encerrados entre el eje X, esta línea vertical y la línea que une el origen con el punto A, B, ¿sale? Entonces pues eso de veras es un triangulito y lo que siempre nos han dicho es que la área de un triangulito es base por altura sobre 2. En este caso pues esto lo podemos considerar como la base, esto como la altura y entonces quedaría A por B sobre 2. ¿Sale? Entonces vamos a demostrar esto, pero ya con el rigor que hemos estado haciendo a partir de la teoría de integración. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es definir una sucesión de particiones que tiene la propiedad de la proposición que probamos al inicio del video para ver que de veras
tanto la característica de la función va a ser integrable sobre el rectángulo y calcular también su medida de Jordan, que es una integral. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es considerar las siguientes particiones, que son particiones homogéneas. La partición enésima va a ser justamente, vamos a partir cada uno de los intervalos en n pedacitos iguales. Entonces vamos a tener en la primera dimensión, pues la partición 0 menor que a sobre n menor que 2n sobre a, y así nos seguimos hasta que llegamos a n menos 1 sobre na, producto cartesiano con 0, b sobre n, 2 sobre n por b, y así nos seguimos hasta que llegamos a n menos 1 sobre b sobre n por b. Ahí me faltó aquí el extremo, tanto en el primero. ¿Sale? Entonces eso lo que está haciendo básicamente es considerar lo que se llaman las particiones homogéneas, ¿no? Sobre cada uno de estos. Y estos son particiones de ¿qué rectángulo? Son particiones del rectángulo que se ve como el producto cartesiano de 0a cruz 0b. ¿Sale? Y obviamente pues ese conjunto contiene a nuestro conjunto A, y entonces podemos hacer la teoría de integración con respecto a este rectangulito. Ok, entonces vamos a ver que esta sucesión de particiones satisface la propiedad de nuestra proposición del inicio del video. Entonces pues vamos a analizar tanto a las sumas superiores de la función característica de nuestro conjunto y las sumas inferiores. De hecho aquí vamos a ver un fenómeno que pues ya se va a generalizar para cualquier cosa que sea A, que es de la siguiente manera. Pues esto ya sabemos que es una suma desde i igual a 1. ¿Cuántos rectángulos va a haber aquí? Pues justamente estamos partiendo cada intervalo en n, eso quiere decir que va a haber n cuadradas, ¿no? Entonces vamos a tener n cuadrados elementos en esta suma en un principio y también n cuadrado elementos en la de abajo. De los supremos por las medidas de cada uno de estos RIs y de los ínfimos por las medidas de cada uno de estos RIs. ¿Sale? Entonces bueno, de entrada como estamos haciendo una partición homogénea, la medida de cada uno de los RIs pues está siendo una constante, justamente es la medida de nuestro rectángulo original dividido entre cuántos rectángulos estamos teniendo. Entonces eso nos está diciendo, a partir de ahora solo voy a trabajar con la superior y ahorita seguimos con la inferior. Nos va a decir que esto es lo mismo que nada más sustituir la medida de nuestro rectángulo original sobre n cuadrada y es considerar estos supremos. Ahora vamos a ver qué pasa con el dibujito de ya pensando en la partición. Ahorita vamos a hacerlo, digamos, ¿no? Si fuera n igual a 3, ¿qué es lo que sucede? Nosotros por ahí tendríamos una cosa del estilo esta forma, y digamos que este sea el R1, este el R2, este el R3, y así nos seguimos, ¿no? Por cada rengloncito. ¿Ok? Entonces cuando queremos ver el supremo de los valores de la función característica, pues esos, como la función característica solo tiene dos valores, tanto 0 como 1, pues el supremo solo puede ser o 0 o 1, ¿sale? Va a ser 0 si no hay puntos de nuestro conjunto en cada uno, en ese rectángulo en específico, y va a ser 1 si sí lo hay. Entonces eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Básicamente lo que va a pasar aquí es, va a ser la suma sobre los RIs que sí intersecten a A, y en esos casos vas a tener supremo 1 por este número de que es la medida. Y en los que no intersectan a A, pues está valiendo 0 la función en todo ese rectángulo. Entonces va a ser 0 por ciertas medidas. Entonces solo queda esto. ¿Sale? Esto pasa con la suma superior. Con la suma inferior, lo que sucede es que nuestra función, cuando queremos el ínfimo, pues el ínfimo solo va a ser 0 o 1 porque la característica solo tiene valor 0 o 1, ¿no? Para que el ínfimo no sea 0,
O sea, si el ínfimo es 0, pues lo que quiere decir es que hay puntos de A que no, más bien puntos que no están en A, en ese rectángulo. Pues básicamente lo que quiere decir es que en los rectángulos que no tienen puntos de A, el ínfimo va a ser 0. Entonces, ¿cuáles iban a aportar? Pues solo cuando los rectángulos enteritos se quedan metidos en A, ¿sale? En ese caso el ínfimo va a ser 1 y vamos a tener que multiplicar por la medida de esos rectángulos. Entonces, de hecho, eso es lo que va a pasar en general para una de estas funciones características. Las sumas superiores van a ser igual a la suma de las medidas de los rectángulos que sí intersectan al conjunto, y la suma inferior va a ser la suma de las medidas de los rectángulos que se quedan metidas todas en el conjunto, ¿sale? Y eso es un hecho general, nada más de cómo se está comportando tanto el supremo y el ínfimo para cuando tenemos un subrectángulo ahí inducido en esta suma, ¿sale? En nuestro caso en particular, pues hay que ver qué sucede con esto. Justamente pues ya tenemos aquí tanto el valor de la suma superior como el valor de la suma inferior. Entonces vamos a ver cuántos rectangulitos van a intersectar a nuestro conjuntito, y así vamos a seguir. Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos la partición homogénea, pues ahí tenemos ciertos rectangulitos, cada uno es como de la misma forma. Entonces, de hecho, la diagonal pues va pasando por cada una de estas intersecciones. Y entonces lo que va sucediendo es que pues en el primer como columna hay un rectángulo que intersecta A, ¿sale? En la siguiente columna hay dos rectángulos que intersectan. En la que sigue va a haber 3 y así nos seguimos hasta que en la última va a haber todos los rectángulos. Entonces la suma superior realmente pues solo está teniendo al inicio 1, luego 2, luego 3 y así nos seguimos de rectángulos que sí están intersectando a A en la enésima partición. Entonces vamos a tener justamente la medida de nuestro rectángulo sobre n cuadrada una vez en la primera columna, luego 2 veces en la segunda columna y así nos seguimos hasta que en la última columna sí tenemos a todos los rectángulos, ¿no? N por la medida de esto sobre n cuadrada. ¿Sale? Bueno, factorizamos todo lo que está común, que justamente es la medida de r entre n cuadrada, y nos queda la medida de r entre n cuadrada por la suma de 1 más 2 hasta n de aquí. Eso es una suma de Gauss que la podemos cambiar por n menos 1 sobre 2, que da n más 1. Y entonces, simplificando esta n con una de las n's, lo que va a quedar es la medida de r multiplicado por n más 1 y dividido entre n. ¿Sale? Entonces las sumas superiores para este conjunto A y la función característica y estas particiones homogéneas nos da esto en la partición enésima. Ok. Para la suma inferior, ¿qué es lo que va a pasar? La suma inferior, ahora el dibujito tenemos que ver o contar los rectángulos que sí se están quedando metidos dentro del conjunto A. Entonces, en la primera columna, si se dan cuenta, pues no hay ningún rectángulo que se queda metido en A. En la segunda hay uno, que es este de aquí abajito. En la siguiente, aquí me quedó muy mal el dibujo, debería de ser como que esta línea pasa por acá. Y entonces estos dos se quedan metidos. Y así se va a ir agregando uno a uno en cada uno de los niveles. Entonces lo que va a quedar es, pues nada más, en la primera no hay ninguno. En la segunda hay 1 por la medida de estos rectángulos, que es la medida de r entre n cuadrada. En la tercera columna hay 2. Y pues se está pareciendo mucho a lo que hicimos, nada más que ahora va a haber menos sumandos. Vamos a llegar hasta que en la última columna hay n menos 1 contenidos, ¿no? Entre n cuadrada, la medida de r. Entonces de nuevo va a quedar la medida de r entre n cuadrada, pero multiplicado por la suma de Gauss hasta n menos 1. ¿Sale? Que lo vamos a cambiar por n menos 1 sobre 2. ¿Sale? Y pues esto quedaría la medida de nuestro rectángulo entre n cuadrada por n menos 1 entre 2. Entonces se simplifica un cuadrado y queda el n menos 1.
Entonces aquí queda esto y ya nos quedó eso, n-1 sobre 2n, la medida de r. También aquí me equivoqué, me faltó este 2, ¿sale? De dividir por este. Ok, entonces pues ya tenemos estos valores. Y pues ¿qué pasa en el límite? Justamente en el límite, cuando n tiende a infinito, tanto de la suma superior como de la suma inferior van a coincidir, ¿sale? Y esto nada más es de que cierta sucesión pues, va a tener cierto límite. Cuando queremos calcular estos límites, pues es calcular límite cuando n tiende a infinito de esto. Eso, pues según nuestros ejercicios de cálculo 1, tanto con el -1 como con el +1, acá arriba, pues va a tender a la medida de nuestro rectángulo sobre 2 nada más. Entonces estos, sus límites, pues es la misma cantidad que es la medida del rectángulo sobre 2. Y la medida del rectángulo justamente la definimos como la multiplicación de las dimensiones. Entonces esto es a por b sobre 2. Entonces ya de veras pues sucede lo que ya sospechábamos desde el principio. El triángulo va a ser Jordan medible y su medida de Jordan, que es el valor de esta integral, coincide con la formulita que teníamos de base por altura sobre 2. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo, muy accesible, pero pues en general pues vamos a poder ahora tener una noción de medir conjuntos, aunque sean más exóticos o más extraños, y de alguna manera están siendo compatibles a la noción de estar midiendo con rectángulos, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita nada más vamos a quedarnos hasta aquí con esta pequeña introducción y vamos a seguir estudiando esto de la medida de Jordan en los siguientes videos. De mi parte es todo y nos vemos en la próxima.